Buenos días, chicos. Buenas tardes, dependiendo de la hora que ustedes revisen este video. En este caso, una de las últimas clases que nosotros tenemos que revisar es la termodinámica y algunos de los conceptos básicos para que ustedes queden completos de los conceptos teóricos de este tema. Una buena parte de las cosas que nosotros tenemos dentro de su carrera es que es importante saber cuáles son las cosas de termodinámica básica, así como también de la parte de termoquímica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos que ver sobre procesos de reacciones químicas y sus transferencias de manera simple y sencilla para que ustedes puedan entenderlos. En este caso, la termodinámica tiene que ver precisamente con lo que es los cambios de energía, así como también los procesos físicos y químicos. La termoquímica tiene que ver con las transferencias de calor asociadas a las reacciones químicas que nosotros hemos estado viendo. Desde este punto de vista, se tiene que ver qué es, cómo es que el calor se puede absorber o se puede desprender, dependiendo del tipo de reacción y los tipos de reactivos. Nosotros tenemos dos formas básicas dentro de la termoquímica o de las reacciones químicas que se registran generalmente. En este caso, las exotérmicas, que son fáciles de identificar, casi siempre se dan debido a que se desprende calor o una parte lumínica intensa que permite identificar la reacción. Este tipo de reacciones casi siempre son espontáneas, instantáneas, y liberan precisamente todo esto, el calor o energía, a través de esta forma de ser identificable, visible y de sensaciones. En el caso de lo que son los sistemas endotérmicos, tiene que ver con la necesidad de que para que se den las reacciones debe de dársele la cantidad de energía o calor suficiente para que puedan darse. ¿Sí? Ahora bien, todo esto se registra en lo que se conoce como un sistema que funge como parte de lo que hemos visto sobre reacciones químicas y todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Desde este punto de vista podemos tener diferentes cosas, pero que pueden estar integrados en un todo, de tal manera que existe todas las partes del sistema y los límites del sistema, pero también el entorno del sistema que tiene una injerencia importante para que se puedan dar los cambios o las transferencias o los movimientos del sistema. Esto quiere decir que para que se pueda decir que es un sistema debe de tener tres propiedades: la sinergia, la recursividad y la retroalimentación. Esto no importa del tipo de sistema que estemos hablando. Puede ser físico, puede ser químico, puede ser tecnológico, puede ser doméstico, de cualquiera, o empresarial, o organizacional. Siempre debe de mantener estas propiedades que permiten precisamente definirlo. La sinergia generalmente está dado entre el movimiento que se tiene de una parte con otro del sistema para que pueda funcionar. La recursividad tiene que ver con que muchas veces una parte del sistema forma parte de otro sistema y a su vez de otro sistema,
y finalmente forma parte del universo del sistema. La retroalimentación, que generalmente debemos de ver cuáles son los efectos y las causas que se tienen dentro del mismo sistema. O sea, tenemos funciones que deben de ser visibles finalmente, porque si existe un movimiento en una parte del sistema, entonces se da el efecto en otra parte del sistema, y esta puede ser positiva o puede ser negativa. Por lo tanto, tenemos que definir dentro de la parte química, termodinámica y termoquímica, que existen 3 diferentes tipos de sistemas básicos. El abierto, en el cual existe un intercambio de materia y energía, ¿sí? Y que en este caso nosotros podemos hacer movimientos de todo lo que existe ahí, y que lo podemos identificar fácilmente. En este caso tenemos el ejemplo de un vaso de precipitado, en donde nosotros tenemos una serie de reactivos que pueden entrar en sinergia para que entonces nos dé un producto diferente, y se puede notar totalmente todo el proceso. Y va de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Eso quiere decir que existen cambios de materias y cambios de calor y energía. En el sistema cerrado se puede ver que en este caso solamente va a haber intercambio de calor o de energía, pero no de materia. Y esto lo podemos ver con alguna reacción que se va a dar dentro de un envase que va a estar cerrado, pero que puede transferir, o se puede sentir que existe una transferencia de calor hacia afuera del sistema, a través de los límites o el entorno que lo está conteniendo. Y tenemos el sistema aislado, que en este caso no debe de haber ni transferencia de calor ni tampoco transferencia de materia. Aquí hay los ejemplos de los termos, que mantienen durante bastante tiempo todas las cosas sin que exista un intercambio de ninguna de las dos cosas, ni de energía, ni de calor, ni tampoco de materia. Para poder estudiar todo este tipo de cosas, se cimenta principalmente en lo que se conoce como las propiedades de nuestros sistemas. Y estas son características que nosotros ya hemos estudiado, ¿sí? Son propiedades que ya hemos visto de la materia, pero que están inherentemente ahora relacionadas con lo que son las reacciones químicas y los procesos químicos, ¿sí? Termodinámicos. Así como en este caso ya conocemos también lo que son las variables extensivas e intensivas de la materia. Sin embargo, aquí las vamos a especificar con respecto a lo que es solamente la termodinámica. En este caso, las variables extensivas tienen que ver precisamente con lo que es la cantidad de materia. Y es obvio que tiene que ser relacionado directamente con la masa y con el volumen. Las variables intensivas están relacionadas directamente con lo que son características o propiedades que no necesitan ser determinadas por la cantidad de materia, como es la temperatura, la presión y la densidad. Y por lo tanto se pueden encontrar propiedades y variables que van a estar dadas definitivamente por el estado en el cual se encuentran nuestros reactivos y productos. En este caso, algunos de ellos son estándares o de valores únicos que se pueden denominar específicos también, ¿sí? Y que no importa si estamos hablando de
cambios en las variables de diferentes tipos, ya sea las extensivas o las intensivas. Estas no cambian, estas se van a mantener de manera específica, precisamente. Como en este caso, estaríamos hablando, por ejemplo, de la densidad. La densidad de algunos materiales no van a cambiar debido a que tenemos una relación que está determinada tanto por la masa como por el volumen, ¿sí? Y eso es específico para cada una de las de los objetos o materiales o reactivos de los cuales estemos hablando. Y son únicos para estos materiales y estos reactivos o los productos que se den, ¿sí? De tal manera que nosotros estaríamos hablando de lo que se conoce como los estados iniciales y finales, pero no estaríamos viendo la parte que está de cada uno de todo el proceso. Puede haber etapas y las podemos estar determinando como estados iniciales y como estados finales, pero no como un proceso en el cual tengamos que estar viendo cada uno de estos puntos, ¿sí? Y entonces nosotros a través de esto podemos definir lo que es la variable de estado, que en este caso van a ser las de presión, volumen, temperatura, energía interna y entalpía. Y las variables que no son de estado, como en este caso, que no están en función del estado del reactivo del producto, que en este caso es el calor y el trabajo. Entonces, ya hemos dicho que los sistemas termodinámicos tienen que ver precisamente con lo que son las transferencias o movimientos de calor y por lo tanto también tienen que ver con los estados iniciales y finales de cada una de las reacciones químicas que se esté dando o de los objetos de los cuales estemos hablando. Y entonces cada uno de estos se determina como parte del sistema, pero también a su vez de llegar a un equilibrio inicial y de un equilibrio final, ¿sí? También entonces tendremos que recordar que muchos de estos procesos pueden ser reversibles, ¿sí? De tal manera que la reacción se está dando en etapas muy cortas, pero que pueden regresar a su estado inicial, ¿sí? Y que finalmente no haya cambios muy fuertes que estén determinando una transformación total, pero que existe este intercambio de energía. Y los procesos irreversibles en los cuales se puede dar este cambio y que entonces ya no van a poder regresar a el estado inicial, sino que tienen que llegar a un estado final. Y esto generalmente se puede dar en cualquier tipo de reacción química de las cuales estemos hablando y que solamente debe de ir en un solo sentido. Cuando estamos hablando de una reacción reversible, quiere decir que puede ir en ambos sistemas y que se puede estar dando la transferencia de uno a otro lado, pero siempre y cuando exista un estado inicial y un estado final. Y aun cuando son muy cortos estas partes, estos puntos, de todos modos pueden ser medidos, ¿sí? Por lo tanto, al estar viendo precisamente estos procesos de transferencia de energía y de cambios iniciales y cambios finales, puede haber lo que se conoce una transferencia de calor hacia afuera o hacia adentro del sistema y que esto nos da como resultado lo que es un intercambio de trabajo del sistema y que puede ser hacia adentro o hacia afuera del sistema. Entonces, esto nos determina cómo es que
es positivo, negativo o mayor o menor que 0, ¿sí? De tal manera que cuando nosotros vemos este tipo de postulados nos dicen que si Q, que representa al calor, es menor que 0, entonces está absorbiendo calor el sistema. Pero si Q es mayor que 0, entonces el calor se está desprendiendo por el sistema. De la misma forma se da también con respecto al trabajo, donde nos está diciendo que W representa el trabajo y que si es menor que 0, entonces el trabajo está siendo realizado sobre el sistema. Y si W es mayor que 0, entonces el trabajo está siendo realizado por el sistema. Y bueno, en este caso todo esto tiene que ver con los procesos energéticos de nuestros sistemas, ¿sí? En este caso ya sabemos también que la termodinámica está estudiando precisamente estas transferencias de energía que están entre los sistemas físicos, químicos y sus entornos, así como las propiedades que presenta el sistema con respecto a la energía y por lo tanto el trabajo realizado precisamente por el sistema. Distinguiendo dos tipos. Uno, que es el calor, el cual tiene un intercambio entre el sistema y sus alrededores como resultado de una diferencia de temperaturas. Por lo tanto, esta puede darse de diferentes formas, sin embargo, esta se identifica solamente por la diferencia de temperatura que está entre el estado inicial y el estado final. Y por el trabajo. Y que esto lo podemos definir desde el punto de vista físico para que podamos determinar cuál es la cantidad de trabajo que se ha hecho, ya sea dentro del sistema o por el sistema, ¿sí? En el cual estamos representando a la cantidad de calor por Q y a la cantidad de trabajo por W. Entonces, si nosotros sabemos que Q y W son positivas, entonces están entrando al sistema. Si Q y W son negativos, entonces está saliendo del sistema. Y en este caso, solamente se menciona que la cantidad de calor puede ser determinada por la calorimetría y que en este caso está siendo determinada por las diferencias de las temperaturas y las capacidades caloríficas dadas por el sistema. Y entonces se expresan estas ecuaciones con las cuales nosotros podemos resolver precisamente los cambios de transferencia de energía que se puede dar de un sistema a otro. De tal manera que dependiendo precisamente hacia dónde vaya la cantidad de calor o la transferencia de calor, podemos definir si es positivo o si es negativo, así como también a través de esto podremos definir hacia dónde va el trabajo realizado por el sistema o dentro del sistema. Entonces vemos que si la transferencia de calor, ¿sí?, está dada de B hacia A, entonces en A es positiva, mientras que en B es negativa. Ahí está, ¿sí? Y que en este caso el calor está siendo recibido por el sistema A y en este caso B está perdiendo o cediendo calor. Ahora, para comenzar a definir lo que son los diferentes procesos que se dan por la transferencia de calor o por la transferencia de trabajo de los sistemas,
se van a ver a través precisamente de las propiedades que ya estábamos mencionando y que a su vez son las variables en las cuales nosotros podemos estar manejando los diferentes procesos que se dan de los sistemas. En este caso, por ejemplo, podemos ver qué es lo que estaría pasando con un sistema en el cual nuestras variables de presión y volumen nos van a estar dando precisamente lo que es la formación de trabajo, ¿sí? Y que esto lo vamos a estar definiendo desde el punto de vista físico con la ecuación que se presenta en este caso, donde vemos que W, o sea, el trabajo, está definido por la fuerza dada por la distancia. A su vez, nosotros podemos desglosarlo como la presión por el área que se da sobre el objeto y por la altura. De tal manera que finalmente esta sería la relación directa de la presión por las variables o la diferencia del volumen, ¿sí? Con esto nosotros podemos definir si este es positivo o si es negativo. Si el trabajo se está dando hacia adentro del sistema, entonces es negativo, ¿sí? Y entonces nosotros estamos viendo en la imagen precisamente cuál es la diferencia del volumen que se da debido precisamente al cambio de presión, en donde inicialmente tenemos mucha presión y posteriormente tenemos poca presión, de tal manera que la diferencia que se da con respecto al cambio del volumen de nuestro sistema, entonces estamos definiendo la cantidad de trabajo que se ha realizado en el sistema. Y esto es lo que nos estaría dando, la expansión y la comprensión. En la expansión estaríamos viendo que el trabajo está siendo realizado por el sistema y si existe una compresión, entonces el trabajo sería realizado sobre el sistema. Ahora bien, termodinámicamente se define que para que nosotros podamos determinar lo que es la energía del sistema, ¿sí? Tenemos solamente estos elementos que lo integran, de tal manera que con esto nosotros podríamos encontrar lo que es la energía total del sistema, ¿sí? Que es la suma de la energía mecánica más la electromagnética más la energía del sistema. Cada uno de estos nos está diciendo que uno es la energía cinética más la energía potencial. Y tenemos nosotros ecuaciones básicas para poder calcular ambas energías y por lo tanto determinar la energía total. La energía interna del sistema se va a determinar precisamente con los diferentes tipos de procesos que nosotros vamos a definir en las siguientes diapositivas. ¿Y qué tiene que ver cómo es que existen los intercambios de calor o intercambios de trabajo para que entonces podamos definir y determinar la cantidad de energía que está produciéndose en los sistemas? Y esto lo vamos a ver desde el punto de vista del primer principio de la termodinámica, que ya conocemos todos, donde precisamente la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, así como también lo estaríamos
directamente relacionando con la materia, ¿sí? Y entonces, como ya habíamos mencionado, tendríamos nosotros nuestros sistemas o nuestros cambios de sistemas desde el punto de vista de un estado inicial y un estado final. Y dadas sus diferencias de ambos, podemos nosotros llegar a determinar lo que es la diferencial del universo o del sistema. Y esto está definido por lo que es la cantidad de calor más el trabajo que se realiza el sistema. Y de acuerdo a esto, si nosotros tenemos las siguientes diferenciales del universo, estarían determinándose las siguientes características de nuestros sistemas. Si nosotros tenemos que la diferencial del universo es menor que 0, entonces el sistema está recibiendo energía. Puede ser en forma de calor o trabajo. Si la diferencial del universo o del sistema es mayor que 0, entonces el sistema está dando energía. O sea, está transfiriendo calor hacia afuera o trabajo hacia afuera. Si la diferencial del universo o del sistema es igual a 0, entonces el sistema se mantiene con su energía, ya sea en calor o en trabajo. Y entonces nosotros tendríamos precisamente nuestras variables principales de estado con las cuales nosotros podemos estar determinando los diferentes procesos que se pueden dar desde el punto de vista del primer principio de la termodinámica. Y que en este caso es presión, volumen, temperatura, lo cual nos van a estar dando el resultado como trabajo o calor. ¿Sí? Y que entonces nos estarían dando los cambios del sistema. En el proceso isotérmico, la diferencial de la temperatura va a estar determinada como 0. De tal manera que la diferencial del sistema pues, va a ser igual a 0. Sin embargo, de todos modos, tenemos que llegar a definir cuál es la cantidad de calor o de trabajo que se está dando dentro del sistema. Si nosotros ya sabemos y definimos que la diferencial del sistema está dado por la cantidad de calor más la cantidad de trabajo, ¿sí? Y decimos entonces que existe que la diferencial de la temperatura es igual a 0, entonces la cantidad de calor va a ser igual a el trabajo de manera negativa dentro del sistema. Ahora, existe otro cambio, otro tipo de proceso que se conoce como adiabático. ¿Qué pasa con esto? Que en este caso no existe transferencia de calor. Por lo tanto, la diferencial del calor o delta Q va a ser igual a 0. De tal manera que si nosotros ya definimos a nuestro sistema como Q más W y definimos que la cantidad de calor es igual a 0, entonces la diferencial de nuestro sistema o nuestro universo va a ser igual a la cantidad de trabajo realizada por ello. ¿Sí?
En el caso ahora de que nosotros mantengamos nuestro volumen constante, ¿sí? Vamos a determinar que el trabajo realizado por el sistema va a ser de acuerdo a una presión negativa, o sea, una menor presión, y por lo tanto la diferencial del volumen, ¿sí?, nos va a dar 0. Esto quiere decir que al mantener el volumen constante, ¿sí?, no existe un movimiento de la presión, y por lo tanto, entonces, no existe un trabajo, sino nada más un intercambio de calor como estado inicial y final de nuestro sistema. Y por lo tanto, nos está dando trabajo. A este tipo de proceso se le conoce como isocórico. Dentro de lo que son los procesos isobáricos, vamos a mantener ahora a nuestra variable de la presión constante. Y por lo tanto, lo que nos están definiendo aquí, que el estado inicial y final de nuestro sistema está dado por la relación que se da con respecto a la cantidad de calor que está dada por la presión, ¿sí? Y se resta de la diferencial del volumen dada por el volumen final e inicial y multiplicado por la presión. Por lo tanto, al factorizar nos está dando que la cantidad de calor, cuando se mantiene la presión constante, va a ser igual a nuestro sistema, al estado del sistema, dado por la suma de la presión por el volumen final menos el estado de nuestro universo más la multiplicación dada por la presión del volumen, pero del estado inicial. Finalmente, la relación de estos dos estados iniciales y finales de nuestro sistema al mantener la presión constante nos da como resultado lo que se conoce como la entalpía, ¿sí? Y entonces la cantidad de calor que se da debido a una presión constante es igual a la diferencial de la entalpía. Y esta está dada por la entalpía final menos la entalpía inicial. Por lo tanto, solamente se está dando la diferencial con respecto al cambio de calor, pero no con respecto al cambio de trabajo que se está dando en el sistema. Y a esto se le conoce como entalpía. Esta vendría a ser la primera parte de los conceptos dados con respecto a la termodinámica básica y termoquímica, del cual ustedes van a realizar su resumen y la definición de cada uno de ellos, así como ejemplos de cada uno de estos procesos que se están mencionando, los cuales deberán ser colocados dentro de la tarea asignada que estará para los días en los cuales estarán yendo los equipos a hacer la práctica laboratorio.
y todos los demás que no están asistiendo al laboratorio estarían haciendo esta actividad. Y entonces, con esto sería una primera parte. Nos estamos viendo, chicos.